Acompáñeme ahí aleluya, a Romanos capítulo 8, verso 28, gloria a Dios, aleluya. Libro de los Romanos capítulo 8, versículo 28. Está en el Nuevo Testamento, está en los Evangelios, está Hechos y luego está Romanos. Aleluya, Cristo vive. Romanos capítulo 8, verso 28. El tema de esta noche va a ser el estudio sobre los decretos de Dios. Sabemos que Dios tiene la autoridad para decretar juicio soberanamente. Amén, hermanos. Y dice la palabra 8:28. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos. Porque tú eres digno, Señor, de que todos te adoren, Señor, de que todos te exalten. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Aleluya. Porque tú eres hermoso, Jesús, porque tú eres digno, porque tú eres maravilloso, Dios. Te adoramos, Dios. Aleluya. Estamos ahí, Romanos capítulo 8, verso 28, dice la palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora bendecimos, te exaltamos, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender esta enseñanza, Dios mío. Que podamos, Señor, entenderla y ponerla en práctica y entender, Señor, cuando tú tomas alguna decisión o alguna determinación en nuestra vida, saber, Dios mío, tomarla, Dios mío, y darte gracias en todo tiempo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Fíjese lo que dice este versículo. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Tenemos que entender esto, amados hermanos, y saber con claridad esto. A ver, hermanos, sabemos que lo que Dios hace en nuestra vida, día con día, amados hermanos y hermanas, tiene que tener una obra, amados hermanos, para bien. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que saber, hermanos, que cuando Dios obra a nuestro favor, ya sea sin entender lo que Él está haciendo, lo está haciendo porque obra para bien. Amén, hermanos. El decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Aquí hemos usado el singular como hace la Escritura, porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro. Nosotros hablamos como si hubiera habido muchos, porque nuestra mente solamente puede pensar ciclos decisivos a medida de que surgen los pensamientos y ocasiones o referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales, siendo muchos, nos parecen requerir su propósito diferente. ¿Qué es un decreto, hermano? Es una ley establecida por Dios. Lo que Dios habla, dice la Biblia, que su palabra no retornará del vacía. Cuando Dios da un decreto, establece una ordenanza, se cumple, amados hermanos. Amén. Amén. El conocimiento divino no procede gradualmente por etapas. Conocidas son de Dios desde el siglo hasta el siglo todas sus obras. Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes, usando diferentes términos. La palabra decreto se encuentra en el Salmo 2:7, cuando dice: yo publicaré el decreto. En Efesios 3:11 leemos acerca de su determinación eterna. En Hechos 2:23, en su determinado consejo y providencia. En Efesios 1:9, el misterio de su voluntad. En Romanos 8:29, la predestinación. Y en Efesios 1:9, el beneplácito. Vemos, amados hermanos, que la obra de Dios es perfecta. Amén. Tenemos que entender, amados hermanos, que cuando Dios da una palabra, aunque a veces nosotros no la entendamos, tenemos que comprender y tenemos que aceptar, porque lo que Dios habla, bendito sea el nombre del Señor, es para nuestro propio bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Los decretos de Dios son llamados sus consejos para significar que son perfectamente sabios. Son llamados su voluntad para mostrar que Dios no estaba ni bajo ninguna sujeción, sino que actúa según su propio deseo. Dice la Biblia: yo haré misericordia a quien yo quiera hacer misericordia. Esto nos enseña, amados hermanos, que Dios no está sujeto ni a la palabra. Dios es soberano, amén, hermanos. En sus decretos Él puede cambiar un decreto, porque Él es el único soberano. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción, y todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. El propósito de Dios afectaba todo, grande o pequeño, bueno o malo. Mucha gente pregunta: oiga, pero ¿por qué si Dios sabía que el diablo iba a hacerse diablo, por qué permitió que se hiciera diablo? O más bien Lucifer, que se convirtiera en diablo. Pero dentro del decreto soberano de Dios, Él permitió eso. Y hay gente que dice: pero ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, por qué puso el árbol de la ciencia y del bien y del mal? O sea, Dios le dijo al hombre: esto es lo bueno, esto es lo malo. ¿Sabes qué, Adán? Mira, el día que comieres de ese árbol vas a morir. Vino el diablo. A veces nosotros le prestamos más atención a la palabra de Satanás que a la palabra de Dios. A veces le prestamos más atención a la palabra de la gente que a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos que entender, amados hermanos, somos los que somos, sin importar lo que demás digan de nosotros. Amén. El pecado no podía proceder de Dios, un Dios santo, por creación directa o positiva, sino solamente por su permiso. Dios lo autoriza. Dios autorizó el pecado. O sea, de Dios no procede el pecado. Dios permitió que entrara el pecado en el cielo y que hubiera una rebelión contra Él. Pero esto entra dentro de su voluntad soberana. Amén. ¿Por qué en el paraíso Satanás se metió? Porque Dios lo permitió. De la misma manera que juzgamos los planos de un arquitecto inspeccionando el edificio levantado bajo su dirección, así también por sus obras aprendemos cuál era el propósito de que aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Cuando usted se fija a ver toda la creación, usted tiene que tener una determinación y saber por qué Dios lo creó. Yo cuando veo y me bajo a la tierra y veo los insectos como las hormigas, como los piojitos, como las pulgas, los animalitos que parecen insignificantes. Mire, a veces decimos: ¿para qué tantas abejas? Pero ¿sabe usted que si se acaban las abejas, se acaba el ser humano? O sea, la abeja es tan importante y tan determinante para que el hombre subsista. Y la gente dice: ¿pero para qué sirven las abejas? No, las abejas Dios las creó para que polenicen y hagan que la creación siga funcionando. Las hormigas tan chiquitas, la gente dice: ¿para qué sirven? Ayer o antier estaba viendo un video allí en YouTube que dicen que aún las lagartijas son buenas porque esos animalitos comen todos los insectos, que arañas, que dos animales, o se fija. Pero a veces decimos: ¿para qué Dios creó animales tan feos? Todo lo que está debajo del sol tiene un propósito. Amén, hermanos. Dios no decretó simplemente crear al hombre. La Biblia dice que cuando Dios creó todo, en el libro de Génesis, dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, el decreto. Y dijo Dios: sea el cielo, sepárese las aguas de las aguas, y se fueron, hicieron los mares. Dijo Dios: produzca la tierra hierba, y la tierra produjo. Todos los decretos. Cuando Dios habla, sucede algo, amados hermanos. Por eso Dios dice que cuando Dios habla, amados hermanos, dice: ¿quién no profetizará? Por eso tenemos que entender que cuando Dios hace un decreto, bendito sea el nombre del Señor, es porque Dios quiere que lo cumplamos. Amén. Cuando Dios crea al hombre, Dios no dio decreto. ¿Sabe qué hizo? Dice que Él bajó a la tierra y formó al ser humano. Por eso nosotros tenemos la inteligencia de Dios. El animal, la bestia, los burros, los camellos, ellos se mueven por instinto. El ser humano nos movemos por inteligencia. Que hay unos más inteligentes que otros, ¿verdad? Hay unos más cabecitas que otros. Pero déjame decirle, todos tenemos la virtud de Dios. Porque Dios dice la palabra que Él nos creó a su imagen y semejanza. Cuando Él decreta que
nosotros seamos creados a su imagen. Gloria al nombre del Señor. Él dice, van a tener las mismas virtudes que tengo yo. Dios, aleluya, cuando hace un decreto lo hace porque lo va a cumplir. Podemos entender el alcance de los decretos divinos si pensamos en las dispensaciones de la providencia, en las cuales aquellos son cumplidos, los cuidados de la providencia. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Esto nos enseña. Mucha gente dirá, oiga, pero ¿por qué a todo le va bien? O ¿por qué a aquel que ni siquiera busca a Dios le va mejor que a mí? El problema no es de que le vaya mejor. El problema es de que aquella persona, usted no esté seguro que la bendición venga de Dios. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el decreto dice la palabra, yo tengo más que darte que tú que pedirme, dice Dios. Pero a veces nosotros nos acercamos delante de Dios, he dicho muchas veces, como limosneros, pidiéndole migaja cuando Dios nos puede bendecir a manos llenas. Amén. ¿Por qué? Porque Él ha decretado que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirlos. Está establecido en su palabra. Ese decreto tenemos que apropiarnos. Señor, yo no te pido riquezas, pero te pido conforme a tu bendita voluntad soberana que me dé lo que yo necesito. Señor, yo no te pido camión, yo no te pido autobús, yo no te pido carro del año. Te pido solamente que proveas lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque el decreto ya está soltado. Amén, hermanos. Consideremos ahora algunas características de los decretos divinos. Son en primer lugar eternos. Suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que han inducido al Altísimo en tomar una nueva resolución. Esto significaría que los acontecimientos de la deidad son limitados y con el tiempo va aumentando en la sabiduría, lo cual esto sería una blasfemia. Dios tiene ya determinado todo lo que nosotros... ¿Sabe usted que usted tiene un día de morir? Nosotros como humanos no sabemos cuándo morimos, pero el que sabe el día de nuestra partida es Dios. Él ya puso, dice Job 14, que Dios puso un límite, un decreto sobre cada ser humano. Le dice, tú naciste tal día, tales horas, vas a morir tal día, tales horas. O sea, el único que sabe en la presencia, conocimiento anticipado es Dios. Amén, hermanos. Esto es lo que significa un decreto. Cuando Dios decreta sobre nosotros una palabra, esa palabra va a producir algo en nuestra vida. La Escritura afirma que los creyentes fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4, está para adelante. Efesios 4, 1. Efesios. Espérenme, varón, estamos en la predicación, ahorita hablamos, espérenme. Gloria a Dios. Mire, vamos a ver lo que dice Efesios 1:4, gloria al nombre del Señor. Acompáñame ahí, veamos. Dice la Escritura. Ahorita hablamos porque creo que está bien importante este tema, amén, hermanos. Si hay alguna pregunta, ahorita al final del tema hablamos, gloria a Dios. Dice, según nos escogió Él antes desde la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su pero afecto de su voluntad. ¿Se fija? Dios nos escogió desde antes que naciéramos, desde antes de que se engendrara el embrión en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos había escogido, nos había predestinado. Alabado sea el nombre del Señor. Mas aún que la gracia les fue dada ya entonces, fue el que nos salvó y nos llamó con el santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles, de los medios más apropiados para cumplirlos. Por lo que conocemos de los decretos de Dios, es evidente que le corresponde tal característica. Se nos descubre en su cumplimiento todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios, que son prueba de la sabiduría de Dios. ¿Usted cree que cuando Dios actúa a nuestro favor, o nos quita algo, nos estorba en algo, es porque es malo, sino porque Él sabe qué es lo que nos hace falta y sabe lo que no nos hace falta? Amén.
Hay un dicho que dice: Dios no le da alas a los alacranes porque volando pican. O sea, Dios es sabio. Dios nos va a dar algo que nos beneficie, no algo que nos perjudique. Aleluya. Aquel, al examinar el funcionamiento de una máquina, percibe el admirable ingenio de construcción. Cuando una persona maneja un mueble, un carro, sabe qué capacidad tiene el carro, el mueble, ¿verdad? Para moverse. A lo mejor a simple vista puede decir: qué bonito carro, tiene buen motor, tiene buen pero cuando usted lo empieza a mover, se da cuenta de la capacidad de lo que está hecho, con qué propósito fue creado. Por ejemplo, un carro chico, usted no le puede poner peso como una troca de carga. ¿Por qué? Porque lo primero que va a se va a deshielar. O sea, cada cosa fue creado con un propósito. O sea, Dios no nos creó para cargar más allá de lo que podamos. Tenemos que entender de que no vamos a hacer ni más ni menos. Tenemos que actuar dentro de lo que Dios nos ha puesto. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque a veces dice la gente: yo quiero hacerlo todo. Y hay un dicho que dice: el que mucho abarca, poco, el que mucho aprieta, poco abarca. Entonces, más vale hacer lo que Dios nos va indicando y caminar bajo su decreto y saber que lo que Él dice, Él va a cumplir. Amén, hermanos. ¿Quién ha escudriñado el Espíritu de Jehová? ¿En quién ha sido el consejero quien le ha enseñado? ¿Quién pidió consejo para que quisiera entender? Le pregunto, ¿usted piensa que hay alguien más sabio que Dios? Nadie. O sea, nadie puede aconsejar a Dios de estar mal. Lo que Dios actúa, Él lo actúa por soberano. Amén, hermanos. Los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Su ejecución no está suspendida a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos que Dios ha decretado un fin, ha decretado también los medios para dicho fin. El decreto, la salvación de los elegidos, decretó también darles fe. Jesús dijo, Santiago dice, ¿verdad? Alguien está falto de fe, pídala a Dios. O sea, Dios está activo para poder derramar sobre nosotros el espíritu de fe. El decreto para la salvación está establecido, pero nosotros debemos dar gracias a Dios por vosotros. Dice la palabra, amén, hermanos. Junto con la inmutabilidad e inmovilidad de los decretos de Dios, la Escritura enseña claramente que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debe rendir cuentas, y si nuestras ideas reciben su forma de palabra de Dios, la afirmación de una enseñanza de ellas nos llevará a la negación de la otra. Amén. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no tiene margen de error. A veces nosotros como humanos le buscamos errores para acomodar la Biblia a nuestra conveniencia, pero la palabra, cuando Dios dice una palabra, para que se cumpla. Reconocemos que existe verdadera dificultad en definir dónde termina una y dónde comienza la otra. Esto ocurre en vez lo divino y lo humano se mezclan. La verdadera oración está redactada por el Espíritu, no obstante es también clamor de un corazón humano. La Escritura son la palabra inspirada por Dios, pero fueron escritas por hombres que eran algo más que unas máquinas en las manos del Espíritu. Cristo es Dios y también hombre, es omnisciente, mas crecía en sabiduría, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Aleluya. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él actuó de muchas maneras, y de las maneras que Él actuó en su forma soberana. Amén, hermanos. Nosotros no podemos, porque nosotros no tenemos la soberanía. Amén. Él es el único soberano de los reyes de la tierra, y como tal, pues tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender sus decretos, que nos ayude a caminar bajo su voluntad soberana. Acuérdese que la Biblia dice que no se mueve una hoja de los cielos sino por la voluntad de Dios. O sea, todo lo que se mueve en la tierra es porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha autorizado. Todo lo que nos pasa en nuestro diario vivir, sea bueno, sea malo, es porque Dios así lo ha permitido. Acuérdense del texto base de este tema: porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. A veces amamos a Dios cuando todo está bien. Amar a Dios en las buenas y en las malas. Saber servir a Dios cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él redarguyendo, trayendo convicción a nuestra vida.
En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora bendecimos tu nombre, Señor de la gloria, porque tú eres bueno, Señor, y a lo mejor, Señor, no merecemos, Dios mío. No tenemos, Dios mío, con qué pagarte, Señor, este grande amor y este grande misericordia, Dios mío. En esta hora, Señor, ayúdanos a entender tu voluntad soberana en nuestra vida. Señor, entender, Dios mío, que aunque pasen lluvias, tormentas, aunque venga lo que venga, Señor, tú estás en medio del problema, tú estás en medio de la tribulación, Señor, porque todo lo que obra para bien, Señor, a los que aman a tu nombre. En esta hora, Señor, oh bendito Dios, en esta hora bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres digno, Señor. Ayúdanos a entender los problemas, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú das la prueba, pero también das la salida. Tú nos ayudas, Señor, a salir del hoyo de la desesperación, pero a veces nuestras propias decisiones estorban tu avance, estorban tu decreto, Señor, porque tú nos has enseñado que tú, Dios mío, antes de que nosotros, Dios mío, tomemos una decisión, tenemos que consultarte a ti, Dios de la gloria. Oh, bendito Dios, en esta tarde, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres digno. Ayúdanos a entender, Señor, esa palabra, Señor, que todo obra para bien a los que aman tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos, Señor, porque tú eres digno, Señor. Su gloria.